Por La Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la facultad. Conduce Andrés Charria. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos oigan y cuando nos oigan, les hablamos en La Voz del Derecho desde la facultad de un programa con estudiantes de Derecho para analizar temas desde su perspectiva, no la mía, temas que nos competen a todos y que nos gustaría dialogar y discutir. Voy a empezar dando disculpas o pidiendo porque parece que nuestro auditorio de la semana pasada se molestó porque no estábamos muy preparados. No estábamos, ellos estaban en exámenes finales de otras cosas y el tema que yo lo puse antes de entrar al programa y se nos salió de las manos por falta de conocimiento y también por unos malentendidos en temas de discusiones. Es bueno comentar que al final todos somos lo mismo. Este programa no es ajeno a una realidad nacional donde nos ofuscamos cuando discutimos, lo tomamos personal. La polarización que hay hoy en día en el país invita a que la gente se salga de los chiros, que llore, que pelee. Afortunadamente acá solo llegamos a lágrimas, en otros escenarios hay tiros y obviamente acá no va a haber, pero digamos que no, se nos salió de las manos. Hubo un poco de desconocimiento, hubo un poco de acaloramiento, pero repito, acá lo que intentamos es ver temas jurídicos desde una perspectiva mucho más fresca, más joven, más estudiantil. Tenemos nuestros habituales, Adriana Torres. De la Javeriana. Daniela Tangarife, también de la Javeriana. Y Felipe Uribe, de la Universidad de los Andes. Yo soy Andrés Charria, estudié en la Javeriana hace muchísimo tiempo, por eso, y pido disculpas porque mis temas constitucionales, aunque yo sé que no es excusa, ¿Puedo comentar algo? no son los más actualizados y pues sí, no he estudiado tanto. Pero bueno, Daniela. No, era un tema sobre que siento que pido disculpas también de pronto por no estar tan preparados, pero también somos estudiantes y estamos aprendiendo, nosotros no hemos litigado y pienso que también es parte de eso, es de lo que vamos recogiendo, aprendiendo, estudiando, claro. Y ese es nuestro conocimiento. Es decir, para temas de profundidad, yo les comento, si quieren saber de derecho deportivo con expertos, pues hay un programa de Yo sé One Direction. No, igualmente yo creo que la discusión que tuvimos el anterior programa, la anterior clase, refleja un poco la realidad tan confusa en la que estamos pasando, y es un fenómeno en el que todos estamos tratando de entender a fondo qué es lo que está pasando, porque están reclamando por un lado de pronto una constituyente o diferentes movimientos políticos que al público en general pues le llegan a través de unas fuentes secundarias que no siempre... Y súper masticado también. Y sesgadas. Y también pasa que, pensemos que nosotros somos personas que pues sabemos leer, sabemos escribir, pero ¿qué pasa con el colombiano del común? Nosotros vivimos en un país desafortunadamente que no todo el mundo pues tiene acceso a educación, entonces, ¿cómo es que llega esa información a las personas? Que es otro problema. Pues ese es un tema que estamos hablando, por eso, si estudiantes de las mejores universidades tienen fallas, perfectamente entendibles, yo no les estoy diciendo nada, ojalá no tuvieran tantas, pero pues todos tenemos fallas. Imagínense lo que será una persona que vemos administrativo. Párate bueno, no sé dónde, pero bueno, eso es para mí es entendible, no conozco a nadie que sepa todo, ni siquiera nuestro director, el doctor José Gregorio. Él es una eminencia en temas constitucionales y todo eso, pero pues seguramente en algún momento tendrá sus deslices. Bien, empezamos a hablar de temas que son jurídicos, pero que a su vez son políticos entendiendo como el manejo de poder. Hoy o ayer, independiente de cuándo lo digan ustedes, la Corte Constitucional acaba de hacer un fallo sobre el consumo de alcohol y droga en los lugares públicos. La tendencia es a decir que la Corte está legalizando. No, pero
como, déjame... Yo pensé que ibas a decir legislar. Y yo como legislar no, me caí. que la Corte está legalizando el consumo de estupefacientes, está legalizando el consumo de alcohol, que los niños, que siempre hay una excusa maniquea, es que los niños. Entonces, que si se puede consumir un bareto en el parque, no porque los niños van a ver, si se puede tomar trago en el parque, no porque los niños, siempre hay una tendencia a los niños, pero el trago se toma en los restaurantes, en las casas, en los clubes sociales, en el estadio, y lo mismo pasa con los baretos. La gente mete marihuana en las casas, en las universidades, en los colegios, en los parques. Y decir que la Corte Constitucional está legalizando el vicio, como dicen los futbolistas, pues es un poco inexacto. Es decir, lo que está diciendo es que la policía tiene otros instrumentos para combatir el microtráfico. Nadie está diciendo, y no lo dijo la Corte, aunque creo que no ha salido el fallo, pero vi algunos comentarios de una magistrada, si hay un expendedor de drogas o de alcohol en un parque, evidente, pero no solo en un parque, si hay un expendedor de droga en cualquier lado. Por eso, entonces, es para empezar a decir, la Corte saca fallos mirando, evidentemente, la Constitución y mirando cuál va a ser la norma que está analizando frente a la Constitución. Entonces, vamos a hablar, un poco seguimos con la historia la vez pasada, pero quiero hablar de un tema más puntual para que no nos expandamos tanto y no nos regañen tanto, y es la Corte Constitucional. Nosotros estuvimos hablando, tenemos un grupo de WhatsApp y hablamos de la Corte Constitucional, si legisla, si no legisla, si es política, cuál es el ideal de nuestra Corte Constitucional, de la mía, de la de Daniela, de la de Adriana, de la de Felipe no hablamos porque él no habló, pero no pasa nada. No, él no estaba en el grupo, pues él está acá y no es necesario. Pero hay una cantidad de cosas, digamos que el cotidiano del colombiano en general siempre está muy acompañado de la Corte Constitucional. La tutela es, sin lugar a dudas, el mayor logro de la Constitución del 91. La tutela ha modelado y ha moldeado nuestra vida, y pongo varios ejemplos. En mi colegio pegaban. En mi colegio y yo, que era bastante cansón, pues me ganaba mis cocotazos. ¿Los profesores? Sí, claro. El director. Imagínate la regla. Mío, que era de monjas. No, cocotazos, regla. Había muchos. No se podía ir de pelo largo. Era, digamos que no había uniforme, pero... En mi colegio todavía no se puede ir tan... Pero ya es más difícil, no se podía ir de pelo largo. No había... Pero no se podía pintar las uñas tampoco en mi colegio. No había manual de convivencia. Es decir, era una dictadura, y en el mío, que era un suizo, que a mí me parece un tipo fantástico, pero pues que era un suizo algo arbitrario. A nosotros nos decía, si alguien llegaba con el pelo largo, pero estoy hablando un poquito más largo que el mío, le daba unos 5 pesos, o 50 centavos, no me acuerdo cuánto sería, y uno tenía que ir a la peluquería de Suba, que le ponían una totuma y cortaban. Era como parte de... No. Había... Dios mío. Colegio Refus. Y yo vivo orgulloso de todo eso. Yo creo que a mí me formó. Pero sin lugar a dudas, el colegio era un lugar donde había una autoridad omnímoda. Hacían lo que les daba la gana, los votaban por lo que les daba la gana. Y los derechos fundamentales, y sobre todo un derecho fundamental que apareció con la Constitución del 91, que no conocíamos, que era el libre desarrollo de la personalidad. Y estoy hablando de lo básico. Estoy hablando de llegar con el pelo largo, un pantalón roto, pintarse las uñas. La Corte Constitucional empezó a entender que hay una cantidad de derechos que están y que no conocíamos. Y para mí fue muy interesante, porque después hablé con el director del colegio un día que fui, y había un tipo mechudo, y le dije, Messier, ¿y eso qué es? Y me dice, la Corte Constitucional ya no me deja. Y eso está bien, es una forma de entender. Seguimos hablando de otros temas. Y en temas de salud también. Ahí va. La seguridad social en Colombia ha caminado, a nosotros no nos gusta, se dice que es mala, pero tengo entendido por estudios bastante serios que es una de las mejores seguridades sociales del mundo. A uno le parece raro. Pero, ¿cuál ha sido el principal impulso? Ha sido la tutela y la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, que en tutelas... Pero igual, tengo entendido, o sea, pues
no solamente la Corte Constitucional conoce de tutelas. Entonces ya sería como pues esa es la última instancia en temas Pero son las de que crean tutela. Claro, precedente. pero yo lo que estoy hablando en este momento es de las tutelas. ¿Cómo Por la eso. tutela, temas de discapacitados, temas, y acá tengo, porque obviamente es uno de los grandes caballos de batalla de un lado y del otro, todos los temas sexuales y de género. Y voy a leer. La CU. Voy a leer, esto se llama Colombia Diversa, adopción, derechos patrimoniales, entonces habla de discriminación, donación de sangre, educación, fuerzas armadas, según la cual las mujeres trans no son destinatarias de la ley de servicio militar, intersex, matrimonio, migración, pensiones, por ejemplo, habla de reconocimiento de pensión al sobreviviente de pareja del mismo sexo, Ah, sí. personas privadas de la libertad, beso mujeres lesbianas en la cárcel, personas trans, privacidad de protección de datos, registro, unión marital de hecho, etcétera. La Corte Constitucional entendió, y no, lo que pasa es que se toca mucho ahorita, entendió que hay algo más allá que hombres, mujer, matrimonio. En eso creo que ya hemos avanzado. Que les guste o no les guste es otra cosa. No, a mí sí. Pero digamos que la Corte Constitucional entendió que este tipo de personas, por unas características muy especiales del país y por unas características muy especiales, sobre todo de nosotros los hombres, son fácil presa de vulneración de derechos. Entonces está también eso. Pero hay muchos. La Corte Constitucional habló de libre desarrollo de la personalidad, locomoción, obviamente derecho a la vida, derecho a la salud. En mi caso, la Corte Constitucional modificó de manera fundamental el ejercicio del fútbol profesional. La sentencia C-320, que no es de tutela, pero también antes había habido tutelas y las tutelas desarrollan la C-320, cambiaron el fútbol, lo volvieron una actividad contractual laboral. Antes no, antes el jugador de fútbol era casi que un bien, un esclavo de un dirigente que lo tenía para que jugara fútbol. La Corte Constitucional le indicó que había que tener contrato de trabajo y que si el jugador no tenía contrato de trabajo era libre. En temas de trabajo, pues estabilidad laboral reforzada, estabilidad en mujeres en embarazo, estabilidad de mujeres de embarazo con contratos ya no de trabajo, sino de prestación de servicios. Y todas temas de jubilación, temas de pensiones, fueros prepensionales. La Corte Constitucional, y ahí viene cuando empiezo a tocar el tema de laboral, la Corte Constitucional ha llenado un vacío, y es el vacío legal. No Eso es terrible. necesariamente. A mí me parece, o sea, tengo entendido, no sé si fuiste tú, Adri o Dani, que dijeron que la corte colombiana es la más activa de... Daniela. Ah, eso es lo que dijo Dani. Sí, pues es de las más activas de Latinoamérica. Claro. Pero me parece buenísimo. Hoy está Es que para haciendo mí la Corte lo que hace es lo que tú decías, Andrés, defender minorías. Claro, pero es que... Defender piensa- derechos. Pero no le toca. Pero más que todas las minorías. No, defender derechos. No le toca legislar, le toca defender Bien, derechos. Es pero- buenísimo que legisle, porque es que- No, porque no es su No, función. No, piénsenlo. lo que pasa es que no legisla. legislador Pero a ver, legisla. vamos a Listo, que haya ordenarnos. jurisprudencia me parece que Claro, es un poco legislar. lo que pasa es que la No, no jurisprudencia... es lo mismo. Pero la Pero jurisprudencia... es parecido porque en últimas si es tú la una regla, aplicas. si es una regla de aplicación. Sí, Un momentito. pero cuando hablamos en Exacto. orden, como Claro, de... pero vamos, Sí, es una pero vamos a ver fuente qué es lo que pasa y lo que yo conozco que es el Estatuto General del Trabajo en 1991, se le ordenó al Congreso, No, y en temas de educación también. por eso, se le ordena al Congreso que lo haga, que expida un Estatuto del Trabajo. No lo ha hecho. Estamos hablando de 91, 2001, 2011, estamos hablando casi 30 años en que el Congreso se ha dedicado a hacer otras cosas. No, y además, el problema de las tutelas, no, el problema no, realmente el objeto de las tutelas es que tiene, Es o sea, tiene protección una de situación derechos determinada. fundamentales. O sea, hay un individuo específico en el que Sí. pasa un Hay una proceso y se le situación de hace hecho. defender sus derechos, se le vulneran los principios fundamentales, etcétera. Y cuando, pues, el Congreso o la misma sociedad adopta esos fallos en materia casi que de ley, casi que legislación, pues obviamente Cuando es hay una postura facilista y desnaturaliza la misma sentencia, porque la Sentencia de un- sentencia pero- está aplicada, A un caso claro, con un precedente, claro, pero Sí, con pero hay tiene sentencia de ahora- unificación. Pero espérate, Felipe ahora yo tiene tengo razón en entendido- ahora eso, yo tengo porque las entendido que sentencias las- tienen, pues los efectos son interpartes. Pero ahora son La también acción de interpares. tutela. O sea, antes era solo Pero- interpartes, que era para esa persona y ya, pero ahora es interpares. Bueno, o sea, pero que un momentico. aplica. Ah, no, puede aplicarse Aplica para también para un caso precedentes. parecido. Casos Exacto. homólogos, Por eso, pero tiene que ser muy parecido. Vamos a hacer hay varios temas, y veo que venían mejor preparados que hace 8 días. Hay varios temas que son claros. Sí, la jurisprudencia es una decisión de una situación jurídica concreta e individual. Claro.
Pero hay muchas situaciones jurídicas concretas individuales No, y que se tenemos que hablar reparten. de Parecidas, el control sí, de la Corte exacto. Constitucional Momentico. varía en temas. Claro, entonces, si una mujer de 75 años tiene incontinencia y tiene que ir por pañales y no se los dan, y vuelve otra mujer con 73 años y tiene incontinencia y no se los dan, y después va un hombre de 80 años y tiene incontinencia y no le dan pañales, la situación es la misma. Es decir, no es Pedro, Juan y María, es una persona mayor que tiene un problema de salud y que la EPS se lo tiene que solucionar. No, Claro, y hay por un ejemplo, en temas de precedente. tutela, como en eso sí funciona como en el orden de presencia, pues más o menos de las Cortes y la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, perdón, la Corte Constitucional conoció de ese caso, de un caso de tutela específico. Por ejemplo, el tribunal del distrito que conoce esa tutela, pues tiene que aplicar ese precedente hacia arriba. Entonces el juez no puede, para apartarse el juez de un precedente, de una línea jurisprudencial, Tiene que ser justo. Entonces, el mismo sistema, no es la voluntad de la Corte, pero el mismo sistema está haciendo que la Corte vía fallos de unificación, fallos de tutela, obligue a los jueces, yo hablé, y repito, es mi tema, yo hablé con un juez en temas de fútbol. Desafortunadamente me senté a hablar con él después de un fallo que fue muy famoso y me dijo, yo hubiera sabido esto, me hubiera podido apartar de la línea jurisprudencial. Pero las líneas jurisprudenciales casi que son una ley. Es decir, si hay... Para los jueces de abajo. Sí. Claro, si hay una persona mayor de 65 años que tiene incontinencia urinaria y que no le dan pañales, tengo que fallar entregándole los pañales. Eso es una línea jurisprudencial. Pero además hay otras sentencias que son interesantes también, vi en temas de embarazo y de licencia de maternidad y paternidad, son las sentencias de unificación. No, sí. Esos son temas que... Una de las- Dale. Para mí una de las más importantes, o sea, de las sentencias más importantes que ha sacado la Corte y que más ha cambiado realidades sociales es la SU 214 del 16, que es la del matrimonio igualitario, que es donde es una sentencia unificadora donde habla de todos los temas, digamos, que se han venido hablando del matrimonio homosexual. Y me también parece dice fantástica. que la expresión de Ahora- la Constitución de matrimonio entre hombre y mujer no es excluyente. Ahorita hablamos de temas concretos, pero quiero que empecemos hablando un poco... Lo que pasa es que toca hacer esa Por diferenciación eso. de la acción de tutela, de la sentencia de constitucionalidad, de la La sentencia... Por ahora estamos hablando de acciones de tutela. Una acción de tutela es una acción que le va a un ciudadano porque siente que un derecho... No, y en todos los países desarrollados eso existe. Pues como existe, pues en la mayoría de países. no es tan eficiente. Pero existe Es decir, eso. Por para ejemplo, mí es hoy un ves- lujo. Para mí sí es un lujo. Pero por ejemplo en Alemania también existe eso, pues el recurso de amparo. En México también. La sentencia de tutela sale del amparo mexicano. Sí, precisamente, pero por ejemplo, en Alemania también el Tribunal Constitucional conoce recursos de amparo que también es respecto a principios fundamentales y eso tiene ciertos límites, como también en Colombia. Precisamente lo que pasa es que a falta de más recursos se usa mucho. Claro, entonces el primer tema es, una tutela es la decisión, la solución de un conflicto entre un particular y normalmente una entidad del Estado o entidades particulares, ya también está perfectamente claro. A falta de recursos también. A falta, es un recurso Subsidiario. extraordinario, Es un último subsidiario, recurso, es un además. último Subsidiario, recurso sí. que sirve para solucionar los problemas. Normalmente tiene una primera instancia y una segunda instancia y yo pensaba antes, y no era así, que casi que por sorteo, pero la Corte puede escoger determinados temas. Sí. La Corte revisa. Creo que puede uno los hacer, fallos. creo que se hace algo de lobby, ¿no? Algo, no lo sé, pero la Corte revisa No, unos- va revisando, va pidiendo los autos y le van trayendo la información de ambas partes y etcétera, así sigue. y al final la Corte Constitucional emite un fallo de tutela que, digamos que se aplica al caso particular, pero crea un precedente. Sí. Entonces hablemos del caso, yo voy a hablar de que sé, y ustedes van a hablar ahorita los otros, el jugador de fútbol, jugador sin contrato de trabajo, pues es libre. Su derecho fundamental es al trabajo y al libre desarrollo de la personalidad y a desarrollar su actividad profesional. Si no tiene trabajo, no importa cómo se llama el club y cómo se llama el jugador es libre. Y el juez nuevamente tendrá que respetar esa sentencia que ya estuvo arriba, que se decidió y que, digo yo, vuelve a bajar. Aparecen otras sentencias, las sentencias de unificación. ¿Qué son las sentencias de unificación? Estamos en examen. Estamos en el examen. Bueno, es cuando hay muchas sentencias que han abordado, digamos, temas muy parecidos. Por ejemplo, en el caso, digamos, de la SU 214, hablaba de temas, pues, de los homosexuales, de derechos, de todo lo que se había hablado, digamos, a lo largo de la historia de la Corte. Y lo que se hace es que se toman todas esas sentencias Se y unifican un precedente. exacto. Y- Y la Corte termina tomando una postura frente a eso. Y esas sentencias, digamos, son pues bastante, digamos, fuertes, porque pues para Sí, mí son las casi que más que preceden. vinculantes. Porque recogen- Son exacto. vinculantes. Son No, y vinculantes. recogen todo el presente que se ha hecho en una decisión. La 214 del específica. 16. También, Ajá.
También hay una respecto a temas de minería, que no sé bien cuál es, que es pues bastante importante, en temas de las acciones populares. Yo también hay una SU también de lo de las corridas de toros, creo, que esa también fue muy importante. Y hay, temas de obviamente animales, hay derechos de los animales. hay una sentencia sobre embarazo y despidos y no despido de mujeres en estado de embarazo, inclusive de hombres, cuando depende de la mujer que está embarazada, depende económicamente. Entonces, y ahí viene el primer tema que a mí me gusta. ¿Eso es legislar? ¿Eso es legislar? No, no necesariamente. Pues que depende. Depende porque depende de lo que la sentencia SU haga en sí. Para mí es legislar o es peligrosa en el caso de que, porque es que vengamos al tema de que el Congreso le han faltado facultades como en temas de definir ciertas cosas. No, no le ha faltado, no le ha dado la gana legislar. No, y pienso que desde la Constitución del 91 se hizo, o sea, el Tribunal Constitucional como tal se creó, le faltaron leyes estatutarias, me parece a mí, definiendo los parámetros. ¿Pero le faltaron es que no las pueden hacer ahora? No, le faltan, como así, todavía las puede hacer. Le Por falta eso. hacer una ley estatutaria que defina bien los parámetros de la Corte hasta dónde puede llegar. Pero no lo va a hacer. Pero porque resulta que la Corte no puede, por ejemplo, inmiscuirse en temas que le competen como al Ejecutivo, ¿sí? La Corte no tiene por qué, mi opinión, es que no tiene por qué darle órdenes al Ejecutivo o pues bueno. Pero No, pero sí le cuando tiene que te refieres dar, que darle claro. órdenes al Ejecutivo es diferente en temas de tutela, es pero por ejemplo, asignar, por ejemplo, presupuesto a la administración para que se cumpla. eso no le toca a la Corte. No, claro que no le toca a la Corte. Por Pero el eso. problema es que cuando están Pero es estos que, por ejemplo, fallos si a ti te dicen como, no, es que, ¿sabe qué? O sea, y pues obviamente suena muy exagerado de todo, pero es decir, como no, es que, como que la Corte también tiene que tener en cuenta quién tributa, que es pues el legislativo, tiene que tener en cuenta quién ejecuta. Pero la realidad, Daniela, es que el Congreso hace muy poco. Es que ese es el problema. Es que el problema es que Pero por eso el no protagonismo. justifica No, pero el protagonismo. que se viole la separación de poderes. No, pero el protagonismo Sí lo de la Corte. justifica, porque Claro que lo toca. justifica. Pero volvamos al caso del Estatuto del Trabajo. ¿Qué hacemos? No, y no solo que se justifique, No, es sino la 100%. jerarquía. Pues tú me estás diciendo que obviamente la Corte no tiene ninguna potestad para meterse en cómo se administra el país, que eso es de la rama ejecutiva. Entendible completamente. Pero tenemos que entender que dentro de la jerarquía de los principios del país, el principal, sin duda alguna, son los derechos fundamentales. Claro. Y la sostenibilidad pero es que fiscal es no se diferente. puede anteponer, por ejemplo. No Solo estoy necesariamente, buscando no una necesariamente, porque es que por eso la Corte Constitucional en temas de derechos fundamentales hace una ponderación, porque es que normal. Pero la ponderación no, nunca- pero déjame hablar, pero como que el tema de la ponderación se da cuando hay derechos en Claro. coleación. Entonces tú, por ejemplo, puedes decir, por ejemplo, somos magistrados los tres y tenemos el tema de que no sé, queremos garantizarle a cierto sector, no sé, pongamos algo, como que, por ejemplo, un tema de Una carretera. no necesariamente, no, porque la carretera Pues, no entra dentro de Más- derechos fundamentales. Pero es que más allá del ejemplo, Sí, el la derecho ponderación de es entre derechos locomoción. fundamentales. Diferente. No, pero, por ejemplo, no sé, estoy pensando como en un tema de... Es que temas como, no sé, que me parezcan un poco... No, por ejemplo, de por ejemplo, circulación. De circulación. O por ejemplo, es la ponderación por- de derechos de circulación pero, con hombre, el de seguridad. o por ejemplo, un tema, por ejemplo, ¿saben qué tema a mí pues me genera mucho conflicto? Es el tema de las cadenas perpetuas y todo eso, pues que es populismo punitivo en muchos casos. Entonces, por ejemplo, la Corte Constitucional sale y dice, listo, vamos a hacer una con cadena perpetua para violadores, tiene que hacer esto. O sea, ¿La Corte Constitucional lo ha dicho? no, estoy dando un ejemplo, ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué derechos? Bueno, vemos el derecho de los niños, el derecho tal, en ponderación con el derecho de la vida, de la dignidad humana, del sindicato, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una ponderación de derechos y eso también pasa con la parte económica, porque no solamente existen derechos como que están en cabeza de una persona como tal, sino derechos Pero de Dani, ahí solamente sí estás ahí entra- equivocada. ahí Ahí sí estás equivocada. La ponderación nunca es con materia económica. Nunca. ¿Qué? La ponderación es entre derechos fundamentales. No, pero es que, De acuerdo. Nunca, no, yo sé, nunca van a ser entre... Pero, por ejemplo, hay Para eso temas hay un económicos control que sí fiscal. inciden, y por eso existe, ¿cómo se llama esto? Por eso es que por conexidad, por eso es que existe, porque, por ejemplo, el derecho a la salud no es un derecho fundamental, pero por conexidad, en temas económicos y todo, está relacionado con el derecho a la vida o A ver, o Dani, mayores pero derechos. Sigamos, estamos viendo muy técnicos y a veces están patinando, pero yo lo que quiero que me digan es, ¿la Corte legisla? La Corte no legisla. Sí, o la legisla. Corte vigila la ejecución adecuada de la Constitución.
Porque la labor de la Corte Constitucional es precisamente vigilar, eso, vigilar. Bien, la Constitución es un documento, eso también ya lo hemos superado, es un documento dinámico, que en el tiempo se va modificando. Lo hemos dicho en este programa varias veces, hasta hace 10 años los animales eran unos bienes. Ahora son unos seres sintientes, ¿es como se llama? Sí, Sí. pero eso tampoco está tan bien legislado. Bueno, Sí. por eso. Pero digamos La que Corte. lo que estoy diciendo es que la Claro. Constitución es absolutamente dinámica. Para mí para muchísimos estudiosos del derecho, el gran problema que tiene la gran puerta que le abrieron a la Corte, hay dos cosas. Uno es que hay unos magistrados fantásticos. Ha habido siempre buenos magistrados. We agree to disagree. Pero Hay de bueno, todo. pero entonces no que es que es de izquierda o que es de derecha, pero ha habido No, hay de cortes todo. realmente buenas. Hay de cortes todo, el cartel de Es la primera pero, vez que hay más mujeres, momentito, tantas momentito. mujeres en la Pero Corte. entonces, digamos que hay buenos abogados en la Corte. Yo creo que para llegar a la Corte, Uno tiene que ser un Sí. berraco. más o menos, pues digamos. Pero lo segundo es que el Congreso le ha faltado rigor en su labor legislativa. La labor del Congreso es una labor legislativa, no política. O sí, todas las labores son políticas. Pues el ser humano es un ser político por excelencia, un animal político. Pero el Congreso, y vuelvo e insisto y pongo la ley, el Estatuto General del Trabajo, no lo ha hecho. Y el trabajo es una actividad per se dinámica. Hace 5 años no existía Rappi. Es contrato de trabajo, no lo es. ¿Quién lo va, No, y tienen que legislar respecto a Uber y a todas ¿quién esas lo va a cosas. legislar? Pero ¿quién lo va a legislar? Justo ¿Quién lo va a ahí entra la legislar? Corte, mientras se legisla que la Corte literalmente proteja sus porque- derechos. Pero Eso me ¿quién lo parece- vale? Pero ahí entra la Corte. hablemos de una situación clara. Uber, Rappi y Airbnb, que son nuevas actividades comerciales que se basan en las redes Economía sociales, colaborativa. en economía colaborativa. Hasta ahora, la pelea taxis-Uber lleva 4 años y ya casi va a salir el decreto. Y ya casi va a salir. Y no va a salir. Es decir, eso lo tenemos claro. Lo que Entonces, pasa es Ese ¿qué es el pasa? ejemplo perfecto de cómo funciona. Claro. la Pero el Entonces- decreto lo hace el gobierno, no el Pero no lo Congreso. hacen. Pero, Dani, Pero mira, no lo piensa- hacen. Pero yo pienso que eso lo tiene que Demos un hacer el ejemplo de eso. Congreso, porque el gobierno, Bueno. en términos de administración... No, pero, mientras tanto, pero digamos- sigamos en el tema. No, por Ok, ejemplo, si a mí hay... se me ocurre un ejemplo, digamos, ¿qué pasa si un Rappi, digamos que no está bien legislado todavía eso, no sé, no le quieren pagar y se están muriendo los Ah, hijos no, de hambre? total. Hay que vaya a la Corte y que decida qué pasa. No, pues él hace y una acción de mientras tutela. tanto legisla el Congreso, se demora Claro, 1000 años bien. y mientras se protegen No, esos el derechos. presenta una acción de tutela, Les frente al pido un tribunal de favor, competencia, vamos a hacer termina. Bueno, una así. pequeña, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a hablar ahorita del tema de Rappi, no de Rappi, sino del vacío legislativo que cada vez va a ser mayor y que el Congreso no llena. 5 minutos. Esta es la voz del derecho. Listo, seguimos acá, seguimos hablando de los vacíos jurídicos que se presentan en la actividad normal, vacíos como... Pero también puedo decir algo de eso, como que en verdad tampoco, o sea, tampoco podemos ser tan injustos con el Congreso y no todo es blanco y negro. Es que el Congreso no hace nada porque sí no, hace. pues claro. Pero sí, es, sí. Y si pero es la hay rama lo más, suficiente. es la rama más Por ejemplo, desprestigiada. no, probablemente puede ser la más desprestigiada y tiene muchas cosas que ver de cosas técnicas, de preparación, de que de pronto los requisitos no son tan altos para ser congresista, que pues son cosas de que se vuelve Están política o ahí. que se vuelve el estrado para que la gente se insulte el uno al otro. Ahora, más allá de que Pero- sean eficientes o no, yo creo que es claro que la función de la Corte es hacer valer la carta política. Ah, no, y hacerla respetar. A partir de eso y y, la las acción de tutela circunstancias de una ausencia de legislación en muchas materias, por ejemplo, lo que decías Andrés en materia de fútbol, yo creo que necesita una ley. Yo creo que no. No, Roy Barreras legislando de fútbol. Yo prefiero. Y eso es lo que me pasa a mí. Y no Bueno, que otra eso cosa. también Yo es otro prefiero- tema. Yo prefiero la Corte de 12 y no el Congreso de 500. Pero eso es problemático porque debería ser al revés, definitivamente. Sí. ¿Y, no, ¿y pero qué por ejemplo, pasa? piensen, por ejemplo, si en términos procesales, pues antes del Código General del Proceso, habían procesos muy engorrosos, cosas más complicadas, desde que pues el Congreso expidió el Código General del Proceso, que ha mejorado muchas cosas. ¿Qué pasa si la Corte, si hubiera, o sea, sin hacer todo el trabajo detrás, se hubiera puesto de pronto a legislar, a sentar unos A precedentes regular. muy fuertes, a regular y a hacer precedentes muy fuertes, pues es complicado además- para la separación de pero poderes además el otro- y para la Pero la Corte no lo hace si el Congreso lo hace. No, y el otro sé qué problema tanto. de la posición de la Corte en este momento es que la Corte pues no es precisamente la rama diseñada para exigir estas transformaciones profundas. Un ejemplo que pongo, y es que el problema es que cuando la Corte falla a favor de un proceso social, de un conflicto, muchas veces los efectos que exige que se den por parte de la rama ejecutiva o legislativa no se cumplen
Y la lucha social que se estaba reclamando deja de reclamarse porque creen que ya ganaron la pelea. Claro. Hay un papel judicial que otorga sus derechos, pero materialmente no se cumplen. Un ejemplo, por ejemplo, es una sentencia de abril de 2018 de la Corte Suprema de Justicia donde reconocía un plan a corto, mediano y largo plazo para regular y en algún momento erradicar la tala de árboles en el Amazonas ilegal. Y claro, en ese momento la gestión fue emprendida por 25 jóvenes que llegaron y pues se les concedió este fallo ganaron. a favor de la conservación de su salud a futuro. Y ese fallo judicial, pues obviamente terminó la pelea social, pero los efectos a hoy en día son nulos. No ha pasado nada en los 3 planes que diseñó la Corte Suprema para que pues, se impusieran. ¿Por qué? ¿Quién lo debe hacer? El Congreso, El Congreso. que no lo hace. Entonces eso es terriblemente No, problemático. pero eso también lo pasa el gobierno, pues en términos... Bueno, no lo ha hecho nadie. No lo ha hecho nadie. Pero, por ejemplo, también lo que yo pensaba del tema como de la dosis mínima que había pasado, pues respecto obviamente al Código de Policía, todos sabemos que es en verdad puede ser un poco exagerado en muchas cosas, que no... ¿El código? Sí, yo el tema el escándalo de las empanadas todavía me quita sueño a mí, pero y lo que yo pienso es, listo, fue un fallo que en verdad pues la Corte de alguna forma falló, pues va a fallar motivamente, está basado pues en una acción de tutela, perfecto, pero también hay temas, y es que, por ejemplo, que tiene que tener en cuenta que, por ejemplo, el presidente en el comienzo de su mandato saca un decreto en el que hay un decomiso y, bueno, ciertas como consecuencias respecto a la dosis mínima. Entonces, pero ahí también tiene que meterse el Consejo de Estado si quiere entonces a tumbar ese decreto. Sí, porque pero no está siento que sean justificado. excluyentes, porque lo que yo entiendo que quiere el gobierno es acabar con el microtráfico, que es muy válido, todos estamos de acuerdo con eso. Pero Claro. esto que propuso la Corte no tiene nada que ver con eso, estamos hablando No, de una sí, dosis sí. mínima. No, O sea, y también siento que sean tiene que- excluyentes. Y de hecho, eso fue lo que pasó cuando Duque, es que hoy estaba en la peluquería y estaba viendo la Este peluquería. Y decía, y Nos Duque- van a volver a regañar. y Duque justamente está hablando de que, bueno, digamos que acata el fallo, pero él continúa diciendo de que en su mandato va a seguir estando en contra del microtráfico por los niños, por la infancia, Todos. y es absolutamente válido, pero es que no son excluyentes y hay que entender eso. Todo, es decir, claro, una cosa es tomarse una cerveza después de un partido de fútbol en un parque. No, estamos de O acuerdo. meterse un bareto. Yo no me he metido un bareto, he querido, pero no. Meterse un bareto en un parque a traficar con marihuana en un parque. Son cosas totalmente distintas. Y aquellos que quieren atacar la corte y que están pidiendo una corte única y una corte alemana y todas esas cosas, lo que dicen es que la corte está legalizando la marihuana. No creo. No la está legalizando porque uno no le compete, aparte, pues No, de acuerdo, pero no sí, le compete legalizarlo. No le compete. Es ilegal. Tocaría declaró- hacer una reforma constitucional. O sea, Pero una eso que reforma, hizo la pues, Corte fue absolutamente en sus funciones. O sea, declaró inexequible Ah, no, un sí. artículo Un por ir en artículo. contra de la de Constitución. un código Fin. total. Él Claro, puede hacer lo lo hizo mismo en base de la como Constitución y los derechos como los fundamentales. seres sintientes. O sea, los seres sintientes del Código Civil dice, este artículo va en contra de los preceptos constitucionales por tal y tal y tal. Estoy de acuerdo. Por eso. Pero- Entonces, ahora ya hemos entendido un poco, vamos entendiendo, vamos hablando sobre lo que hace la Corte. La labor de la Corte es ajustar una vida cada vez más, Yo pienso que más rápida, más cambiante. Ponemos el caso de Rappi, ponemos el caso de los animales, ponemos el caso de los matrimonios. no hoy en día con volver Igual el creo Wi-Fi. que también reconocemos lo problemático que es. Claro, Y es que a es veces muy- carecen de efectividad. Volver, porque- o sea, por ejemplo, hoy en día el tema también está pensando en un tema, obviamente que no le compete a la Corte, pero también le compete al Congreso decir cómo vamos a regular el manejo del Internet hoy en día, porque cada día es más, cada día se vuelve, ¿será que es un servicio debe ser público, un un derecho derecho fundamental? fundamental? Claro, entonces, Pero ¿cómo se garantiza Entonces económicamente el derecho al agua? y pongamos el caso de Rappi. Rappi es una actividad nueva, o de Uber, una actividad nueva que se basa en ¿cómo es que se llama? Programas colaborativos para hacer actividades que hasta hace un poco de tiempo eran más o menos reguladas. El mensajero de la tienda era un trabajador de la tienda que le decían, chino, lleve esta azúcar al 6301, y el chino la llevaba, Rápido, cobraba y él se pinche la ganaba llanta. o una propina o le pagaba el dueño de la tienda. Pasaba en Cocorico, pasaba en muchos sitios. Pero aparecen unas nuevas actividades que lo están regulando de manera distinta. Dicen, no, acá no hay contrato de trabajo. Acá simplemente hay una aplicación y ustedes se montan. Es una actividad que superó la legislación actual. Es decir, eso es lo que decía Kelsen, que es el poder normativo de lo fáctico. Un tema fáctico. Fintech. Un tema fáctico, es decir, es una actividad nueva, una caja con bigotes. Tiene que ser regulada. Sí. No hay como muchas cosas, y la tecnología nos obliga a eso. Por eso. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿O qué es lo que deberíamos esperar?
que el Congreso sacara una ley para regular las actividades laborales o paralaborales con nuevas tecnologías. ¿Lo va a hacer? Yo creo que sí, pero pues tiene ¿Cuándo? que eventualmente. Pero yo, por ejemplo, Entonces- de los proyectos de ley que tengo claros que están haciendo en el Congreso, por ejemplo, es Solo el se tema de los supone la incapaces. ¿Eso qué? El tema de los incapaces. incapaces. Sí, de incapaces, del Como- régimen de incapaces. Ok. Como en temas también. Como de menores de edad, eso. Sí. de O personas enfermedades con- Pero mentales. que ya está suficientemente regulado. No me acuerdo la ley. Pero... Bueno, entonces, sigamos con Rappi. ¿Qué va a pasar? ¿Hay contrato de trabajo? No, en este momento no. Ellos dicen que no, pero hay una subordinación, me parece que sí, hay una remuneración No, y una no actividad solo eso. personal. Entonces, empieza una pugna entre el prestador de servicio Rappi y su... Es que, ¿sabe Rappi también cuál tendero. es el tema de que también le salga tan barato a Rappi? Es eso, que no está tan regulado. No, Y pero yo no estoy hablando de Rappi, Por eso. no quiero entrar a hacer una apología o no de Rappi. Eso lo podemos hablar después. Pero el tema es, o las patinetas, o Uber, o muchas cosas que están ocurriendo. Con Uber es mucho más interesante porque ya hay Y hay un conflicto. ya hay un sistema de transporte legal con un régimen legislativo que pues, Y el se opone, Congreso no lo va a claramente. hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la Corte, que va a haber una tutela. Yo veo como 15 tutelas con Rappi. Una, estos tipos se van a matar. Es decir, chateando en una bicicleta sin casco. Es una barbaridad. Pero eso lo están haciendo. Alguien va a decir, hey, señores Rappi, dígales. Va a haber un tema de si hay o no hay subordinación. Va a haber un tema o no, si hay o no hay contrato de trabajo. Va a haber un tema de del responsabilidad. taxista de con los impuestos y garantías. la De cosa, garantías. ¿Qué pasa? eventualmente ¿Qué va a haber. pasa? Porque ha pasado si al rapitendero de moto lo espicha una tractomula. Todo Sí, eso va a pasar sí. y no lo va a legislar porque no les interesa, porque son grupos de presión fuerte, porque además cada vez nos inventamos más embelecos. Es el unicornio colombiano, entonces no lo vamos a tocar. Yo estudié eso para mi final de economía. Por eso. Entonces, unicornio. Entonces el unicornio Parece colombiano, dinosaurio. pero hay que tocarlo, el derecho está para regular actividades, para regular relaciones personales. No, y Claro, también y a la, falta de y la legislación regulación. la Corte va a hacer, pero no debería ser. No, Y la pero ¿qué va a regulación pasar? es importante porque, y sobre todo, por ejemplo, en temas laborales es importante porque, listo, es más caro para el empresario, puede ser todo, pero garantías sociales. No me Y quiero, eso es que por eso te digo, no me quiero sentar en No, pero centrar por en eso es Rappi. que la Corte, obviamente, en ese sentido, y sobre todo por medio de la acción de tutela, puede ser un medio idóneo. Y en eso sí estoy de acuerdo. Simplemente es que tampoco vamos a decir que la Corte entonces ahora define todos los parámetros laborales porque no es así. No, porque eso le pero toca al Congreso. acabará haciéndolo. Porque el Congreso no lo va a hacer. Yo te lo digo en el fútbol. Acabar a hacer. Y prefiero, eso sí soy yo, todo el mundo me dice No, que soy un obviamente bárbaro. no. Yo sí prefiero. Yo prefiero, para eso no yo es prefiero, separación de poderes. yo prefiero a José Gregorio Hernández legislando que a Roy Barreras. Ah, no, somos dos. Bueno. Entonces, bien, ya vimos cómo la Corte se mete en nuestra vida, se mete en nuestra cama, se mete en nuestro campo de fútbol y se mete en nuestro carro. Hablemos de algunos fallos que nos parecen interesantes. A mí hubo un fallo que es largo, lo leí todo, me costó mucho trabajo, que es el fallo de... Como leer una novela es chisme. No, la interrupción del derecho, la interrupción del embarazo. Ay, Es un, Ay, muy sí, interesante es un ese la fallo C355. muy interesante. Ese fallo literal salvó vidas en este país. Sí, es un O sea, la fallo, Corte claro. Mató muchas otras. Y eso lo hablamos. Y eso es otro Ese debate. es otro debate. Pero claro. es un fallo de terrible actualidad porque es que además eso es mundial. Y fíjense cómo en eso la Corte nos acerca más a países mucho más desarrollados, en temas de eutanasia, en temas de matrimonio Eso no igualitario. desarrollo, La eutanasia está en Holanda, en Bélgica y en Colombia. ¿Será bueno o malo? La dosis mínima también. La dosis mínima. Daniela va a decir que no y es válido. Nosotros decimos que sí. No, en temas de cuando, o sea, y eso es mi opinión y es Claro, no, es cuando bastante válida. derecho a la vida, ahí sí soy intransigible, me Ahí parece que es prefieres un retraso. Prefieres a Roy Barreras. Prefiero Alabama, me encanta Alabama. Bueno, bien. Pero entonces hay una cantidad de fallos interesantes. A mí el primer fallo que me llamó mucho la atención
y espero que lleguen muchos más, es el fallo de la interrupción del embarazo, porque además fue promovido por unas estudiantes como ustedes. ¿Cuál? El de los 3 casos. El de las mujeres. Las 3 excepciones, sí. Y son unas estudiantes uniandinas de derecho. ¿Saben? ¿Quieren que les diga a mí que me pareció Fantástica. problemático? Por ejemplo, ya respecto a ese tema, listo, se sienta un precedente, incluso no estoy de acuerdo, para mí no debería estar en ningún caso, pero por lo menos eso genera unos límites, ¿sí? Da seguridad. Que da unos límites porque todos, yo creo que todos estamos de acuerdo que, pues, o sea, el aborto no es que sea algo buenísimo, no es que sea No, lo no máximo es. tener que acudir a eso. No. ¿Y qué pasa? Hace poco, creo que fue este mismo año, pues, o sea, de esta magistrada Pardo, una ponencia que terminó siendo como ampliando un poco el tema de las semanas de gestación y eso también parece un problema. Porque entonces si la Corte, listo, entonces estamos a favor de los derechos de las mujeres y todo, también entonces en ese caso debería tratar de poner esos límites más allá y decir, ok, cuando ya se siente el pálpito del corazón. Cuando ya hay patadas. O cuando ya hay patadas, o sea, un bebé de 8 meses, como que ya se amplió eso y eso me pareció problemático. Pero siento que ya es trabajo del Congreso. No necesariamente O sea, porque si la Corte dice, listo. Pero entonces ahí cuando es trabajo o sea, cuando Es decir, dices tú que es de dices- la Corte y cuando el Congreso. Pero No, Pero mentiras. ¿por qué el ¿Cómo? Congreso no ha hecho nada? No, porque el problema es que si Porque eso pianta votos. No. Primero, Claro. porque si, También. aparte si el Congreso Es un saca... costo político que No, a mí ninguno sí me está parece que el dispuesto a Congreso pagar. debería regular eso. Pero Debería no, pero decir- ese es un costo político que lo no, asume por la mí Corte. que no existiera aborto, la verdad. Bo- que no de existiera acuerdo, de pero ese es ninguna un forma. costo. Pero no, pero lo ese que es tú un- dices al principio y- está muy bien, para bien o para mal, se delimita un tema Claro, y pero nosotros aprendemos a abordar el tema. Ni la Pero posi- qué tal si en un momento se vuelve, es lo que les estoy diciendo, como que en serio me preocupa, que Pero, ya Dani, se vuelve piénsalo. déjame hablar, que se vuelve más semanas, muchas más semanas, entonces ya no está tan delimitado, entonces como, no, entonces como la Corte dijo en todos los casos y se abren puertas que me preocupan. A mí también. Y también en temas, por ejemplo, o sea, ¿qué tal si un día llega un tema de eutanasia infantil? No, pero estamos hablando del aborto. Estamos hablando del aborto y yo Pero voy a digamos, decir, ahí el y yo voy a- aborto- ya hubo en Holanda esta semana. Sí, una la niña vi. que tuvo. Pero creo que al Pe- final se suicidó. no comió, se murió de hambre. A ver, un momentico. Pero es que, ¿cuál es el tema del aborto? Que son dos posiciones perfectamente antagónicas. La de Adriana y la mía, no sé la de Felipe, y la... Yo estoy de acuerdo Por con la eso, Corte. Con la Corte. Y la tuya. ¿Qué es lo que pasa? Que ningún político es capaz de asumir ninguna de las dos posiciones. Ah, no, y eso sí, es algo, y creo que estamos todos de acuerdo que tienen que tener pantalones, que la tibieza no se puede agradar a todo el mundo. Miren, yo la verdad, yo no verdad. creo que yo vaya a hacer política, pero si No, yo llego a ser por política... favor, no. Ay, ¿qué tal? Ah, claro, porque haría todo en No, contra de yo lo que la sea. verdad estoy No, muy pero seguro por que eso. vas a ser Entonces, el política. problema... Pero el caso es que, por ejemplo, yo llegaría, lo que pasa es que todos por agradar a todo el mundo, entonces... No, es por ganar votos. Nadie está ganando. No, olvídate. por eso, ganar, pero es que tú no ganas votos diciendo, listo, yo estoy a favor de la vida, Por eso. pero en esos, o por ejemplo, tú diciendo, no, yo la verdad sí pienso que debería ser al contrario, porque entonces... Justamente por eso es lo que pasa en el Congreso, que es que es un Exacto. costo político que los congresistas Que no nadie están está dispuestos a Y lo asumir. mismo Entonces, pasa que la con las Corte lo penas. haga, porque supone que la Corte Claro, es lo no. más, supuestamente Pero lo más entonces, ¿quién lo ajeno a la hace? política. Igual la posición de la Corte, por ejemplo, en abortos sí se puede considerar como tibia. Es un punto intermedio. No, me necesariamente. parece que es el comienzo, o sea, siento que ese es el primer A paso mí me para parece lo que va a sí. pasar A mí también me después. parece que Se sí. abren Pero es- puertas pero para es seguir una- matando Pero es más. una concepción supremamente avanzada frente a Chile y Argentina, Ah, no, por Sí, ejemplo. no, completamente. yo Miren lo que está pasando en sí, Argentina. de acuerdo. Me encanta. O sea, Los me parece que es un pañuelos verdes. abrebocas de lo que va a pasar en Claro. un futuro Entonces, en Colombia. O sea, el otro Ah, tema... la legal la siempre. la mama. Pero Va a ser Dani, legal también, siempre. o sea, yo entiendo que la tibieza se debe condenar, pero también no creo que nuestras ideas políticas se pueden anteponer a la búsqueda del bienestar o de ese imaginario de justicia que tenemos en Pero por Colombia. eso, no, yo Es lo que hablaba igual- el día, pero es que en temas, por ejemplo, de abortos, lo que yo te estoy diciendo es que yo creo que hay una vida y una vida que... pero es que la Corte lo hizo por temas de salud pública, o sea, que no hay nada de temas entonces la salud religiosos. pública... ¿Quién Por habla de mujeres religión? que se están No, muriendo, Adri, nadie mujeres que habló se de están religión. muriendo. Bueno, pero... Vamos a parar. Yo lo que les digo es, y es otro de los problemas que tiene el Congreso, es que es muy difícil legislar en muchísimas cosas porque quita votos. Y porque además en este grado de Por polarización... ejemplo, en temas penales, a mí eso me preocupa mucho. En temas de polarización. En temas, en temas penales, de cárceles, porque es que sale mucho mejor decir, todos vamos a cortarle las manos, o vamos a Sí, meter a la claro. cárcel 10 Con una años justicia a todo el mundo inoperante. que roba, pero decimos, fue pucha, pero a ver, la Con- pena, o sea, si tú, Suena suena que horrible. la Corte nunca ha sido desatinada en esos temas. No, yo creo que no. No. No tanto, pero por ejemplo el Congreso, ¿qué es mejor? Salir tú al Congreso y pararte y decir, ¿saben qué? Voy a meter cadena perpetua. Cadena porque perpetua para los violadores de niños. Ni siquiera para los violadores de niños, sino pongamos algo menos grave, como para todos los atracos. Para todos los corruptos. Exacto, y es como, ¿sabe cuánto le cuesta eso al Estado? ¿Sabe? No, con una justicia inoperante. A mí me están diciendo que es que ley penal, tipo penal para el dopaje. No hemos podido
No, y sería terrible porque es que no justifica. Bueno, entonces ya vimos que Proporcionalmente no justifica. la Corte Constitucional ha logrado meter en el ordenamiento jurídico colombiano el tema del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 situaciones y lo ha ido manejando. Es una Corte que a la vista del resto de países está muy avanzada y parece, a pesar del estado de Alabama, inclusive de la Corte Suprema de Justicia gringa, parece que hacia allá va la tendencia. La tendencia en Europa, la tendencia en los países nórdicos. Yo espero que 50 años, cuando la medicina esté bien avanzada y veamos lo que es esa patica pero y se saca espera, eso. Pero bueno, Dani, eso es comentario. Ese es un comentario. Bien, sigamos con otros temas. Hay unos temas de igualdad, que son los que le gustan a Adriana. Colombia también está bastante adelantada en matrimonios del mismo sexo. Creo que hay algunos estados en Estados Unidos y algunos muy pocos estados, países, naciones en Europa. Ni en Asia, pues como No, en Asia Taiwán. creo que no. En Europa, ¿dónde más? En Europa y en Europa del Norte, Bélgica, Holanda, Suecia, Islandia, supongo. ¿Acá en qué está eso? Y volvemos al mismo tema. Fíjense qué pasaría si en un país aparentemente católico... Eso es un tema, es que eso no tiene nada... Por favor, en serio, dejen de meterle el argumento religioso porque es un tema de libertades. Sí, claro, pero la Iglesia Católica eso pasa se mete. acá. O sea, acá eso sigue siendo un argumento. Los reglamentos de voto siguen incluyendo la religión. A pesar de que hay una separación del Estado. El argumento que no incluye es un tema de que hay una moral católica general que en verdad pues es real. Sí, yo sé, está en el preámbulo, yo entiendo. Y nosotros no somos bien. un país aconfesional, por ejemplo. Pero somos laicos. ¿Cuál es el tema de igualdad de matrimonio igualitario en la Constitución? Que dice matrimonio entre hombre y mujer, pero la Corte Constitucional dijo no es excluyente. Y las garantías dentro de una unión, nosotros tenemos la figura de unión marital, de hecho, de lo que es un matrimonio, no es excluyente de lo, pues, en temas civiles, de todas las garantías que eso trae consigo de la sociedad conyugal y eso, de que sean del mismo sexo. Exacto. Que eso para mí, pues, se me hace libertades. Se acobija también bajo la protección de la diversidad como país. Pues que diverso. Sí, diverso. Sí. Hay también en temas de indígenas importantes. Porque es que además, fíjense cómo el aceptar la unión marital, de hecho, de personas del mismo sexo, tiene consecuencias jurídicas importantes. Obvio, patrimoniales, exacto, pensión, herencias y el régimen de sociedad conyugal. Y la posición del cónyuge superstite en el momento como pensiones, como heredero. Sí, pensiones, herencias. Entonces, ahí la Corte nuevamente empezó, vía unas sentencias de tutela, empieza a modificar de manera sutil, pero real, el Código Civil. El Código Sustantivo del Trabajo. Igual eso que no se siempre la valiéndose la carta política, Claro. Es decir, va a decir, bien, antes, hasta hace 20 años el matrimonio era un hombre y una mujer. Yo me acuerdo, el doctor Roberto Suárez Franco, lo vi, pensé que se había muerto, que nos hablaba, lo vi en un restaurante, todavía está yo, que hablaba que la familia, estamos hablando de 1989, por ahí, decía, la familia hasta hace 10 años era padre, madre y 2 hijos. Ahora es padre, madre, y en unos 15 años será madre y canario. Y allá vamos llegando, es padre y perro. Hay mucha gente que la familia me parece que se limita, man. No, por eso, pero digamos que la Corte ha ido entendiendo en su desarrollo cotidiano en que hay una cantidad de cosas nuevas. Entonces ya sí, la familia es hombre y hombre. Y en qué temas también, y eso sí me parece importante, que en temas de libertades hay cosas sobre las que el Estado no tiene opinión. El Estado no tiene opinión sobre, o sea, por más de que moralmente el presidente piense que lo que se está mal no tiene opinión, o el magistrado de la Corte no tiene opinión sobre patrimonialmente y afectivamente cómo maneja la vida una persona. A mí me gustó mucho la Corte, siempre que se habla de adopción de personas del mismo género, del mismo sexo, siempre se habla que si es que usted se imagina 2 homosexuales criando un niño y no sé qué, la Corte se abstiene, se abstrae de eso y hace unos fallos de acuerdo a temas puramente jurídicos. A mí me gusta. Pero todavía en temas de adopción falta. Sí, porque ahí se ven, obviamente, sí, faltan libertades, pero también ahí el tema no es como que se ve como los derechos de las libertades de las parejas, sino también se tiene en cuenta, se pondera lo que es los derechos de los niños. De los menores, claro. No, pero no digo porque les parece tan absurdo que dos mujeres críen a un niño. Yo pienso igual que tú. No sé, la mamá que el esposo la dejó, la cría con la abuela y no es pero nada es que grave. uno no legisla con casos extremos. Una empleada, una mamá, una hermana
y una abuela. Y, ¿Ves? Y No, pasa no, no, nada. no es eso, sino que también toca tener No, no, en no, cuenta, eso lo entendemos. toca tener en cuenta constitucionalmente que seres de protección son los So- niños. sí, una y protección es un especial. argumento No, que las tiene que están seguir violando, siendo sí. válido. No, hay que mirar. Argumento la que tiene protección. que Igual ser eso- válido para Lo todos. que no todavía- sabemos es si están desprotegidos, si están Eso cuidados por todavía las no es mujeres. transparente. Es distinto. Yo leí hace poquito una sentencia en la que después de evaluaciones psicológicas, pues Sí, eso se le reconocía una preferencia expresa a la niña de quedarse con el padre. La madre había pedido custodia después de que la niña hubiera estado con el padre 3 años. Y el argumento del primer juzgado familiar de Soacha, creo, Ajá, que se quede con la mamá. fue que se quedara eso con la pasa. mamá Roles de porque... género 100%. Eso hay un sesgo de género, yo lo Porque padecí. la Eso sí mamá da estaba rabia. más capacitada ¿Por qué para es la mamá? lidiar. Porque es es la mujer. mamá. No, pero en esos temas también No, toca no entender que, correr. o sea, los principios constitucionales. Pero que les el del decía. niño es Exacto. entiendo que es el primordial. Veo, Exacto. veo que está más bien preparados, que no dijimos hoy muchas bobadas, que Daniela no se nos acaloró mucho. Les damos las gracias, seguiremos hablando, no sé si seguiremos hablando de esto. Es posible que tengamos, creo que la próxima semana todavía están acá, Sí. pero que tengamos un receso de vacaciones. Yo estaré, Adriana estará, Sí. tú Yo estarás. me voy en julio. Yo me voy el mitades 26 de julio. junio. Ah, listo, nos veremos acá. Busquen temas, si alguien nos quiere un tema por redes sociales, nos encantaría que nos sugieran algo. Bien, muchas gracias, nos vemos. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad. Condujo Andrés Charp.